Y para conocer cómo está trabajando el Ministerio de Desarrollo Social, qué pasa cuando se detectan estos casos, es que recibimos hoy a Karen Sass, directora de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, al día de hoy todos nos horrorizamos con la noticia. Una denuncia de una vecina en Nuevo París terminó con la llegada de la policía y allí se encontraron dos mujeres en situación de discapacidad y en situación de violencia múltiple, ¿no? Y fueron derivadas al Hospital Pereira Rosell. Al día de hoy, ¿cuál es la situación de esas mujeres y de esa familia en general? Bueno, nosotros tomamos contacto el lunes pasado tanto con el equipo de referencia del Pereira Rosell, que es el primero que tomó conocimiento de la situación, y con las propias mujeres, con la perspectiva de buscar una estrategia de restitución de derechos más allá de los procedimientos judiciales que están en curso, tanto en la órbita de familia especializada como en la Fiscalía Penal, que se está investigando qué fue lo que sucedió, con la perspectiva de buscar un alojamiento conjunto de las dos hermanas a un hogar para personas en situación de discapacidad y trabajar con ellas en búsqueda de proyectos de vida independiente, con propuestas socioeducativas, sociolaborales, dependiendo también del recorrido que podamos hacer con ellas. Hoy los equipos de salud y el equipo de la Dirección de Discapacidad están trabajando en buscar estrategias para resolver esta situación lo antes posible y empezar a trabajar con ellas toda una trayectoria vital de recorrido de violencia que sin lugar a dudas va a llevar mucho tiempo. Karen, para recapitular un poco, para que los televidentes estén al tanto, ¿cómo toman contacto ustedes con esta situación? ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo ha sido la atención también a estas dos mujeres que, estaban en una situación de precariedad y vulnerabilidad absoluta? Nosotros tomamos contacto a través de un oficio judicial y del contacto del Hospital de Pereira Rosell, que se contactó con nosotros. Lo que hicimos inmediatamente fue acercarnos al hospital con un equipo especializado. Incluso personalmente fui yo también a ver en qué estado estaban estas dos mujeres. Ellas ahora están mucho mejor del momento que llegaron al hospital. Pero sobre la historia de ellas dos, ¿qué se puede, sin incidir en ningún tipo de investigación, ni brindar mayores datos sobre las víctimas, pero conocer un poco la realidad de esas dos personas? Ellas estaban en una situación de vulnerabilidad y es verdad que hay cosas que no se pueden profundizar por la denuncia. Hay cosas que se están investigando, que estamos tratando de ver con ellas. Nuestros equipos son especializados en violencia y discapacidad. Tenemos un equipo específico que trabaja esto. Imagínense que si ya para las mujeres en general hay muchas barreras para denunciar y para poder muchas veces trabajar el tema de la violencia, con las mujeres con discapacidad hay otras barreras que inciden, como de comunicación, accesibilidad, que también nuestros equipos trabajan. Y hay una cuestión que tiene que ver muy importante con el lenguaje y la forma de comunicarse con personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, en este caso. Y lo que estamos haciendo es eso, buscar una estrategia para intervenir, para conocer ese recorrido de acercamiento también de ellas, que también lograr un vínculo de confianza, ¿no? Porque eso es muy importante en esto para conocer la trayectoria, qué es lo que pasó y cómo podemos mirar para adelante y obviamente mejorar su calidad de vida y buscar un proyecto de vida para cada una de ellas. Estamos hablando de mujeres en situación de discapacidad porque, traen esa condición de nacimiento o porque esa crianza que aparentemente y porque lo que trascendió en medios de comunicación, fue de una vida probablemente de encierro, con muy mala alimentación, en muy malas condiciones de todo tipo. No sé si alguna vez pudieron ir a la escuela o recibir educación. Se hablaba también de que ni siquiera estaban acostumbradas al uso de cubiertos para alimentarse. ¿Qué situación tienen, digamos? Bueno, ahí a mí me gustaría hacer una referencia a lo que hablamos cuando hablamos de discapacidad y qué tan importantes son esas cuestiones, esas barreras que existen y cómo inciden, ¿no? La propia normativa internacional vigente plantea que la discapacidad se compone de dos cosas. Es una interacción entre una limitación que tiene la persona y todas las barreras actitudinales del entorno, que esa interacción es lo que impide la inclusión en la sociedad. Todo esto que estamos haciendo mención son las barreras. Nosotros, del Ministerio de Desarrollo Social, desde la Dirección de Discapacidad, trabajamos en la disminución de esas barreras. Estos componentes de vulnerabilidad, el no acceso, por supuesto que inciden, y cuando hay una limitación y se conjunta, se interactúan, es donde surge la discapacidad. Por supuesto que esa trayectoria vital de no poder acceder a la educación, no poder acceder a la salud, no tener condiciones de vida digna, inciden. Y hay cosas que tenemos que trabajar a ver
si hay cuestiones que tienen que ver más con lo emocional y con la situación de violencia o con la propia discapacidad intelectual. Eso es lo que nuestros equipos van a trabajar y van a trabajar con todos los organismos del Estado vinculados a esto, ¿no? La educación, la salud, etc. Claro, tú mencionabas proyecto de vida. ¿Es posible que una persona que fue vulnerada toda su vida, que fue criada prácticamente como un animal, pueda tener un proyecto de vida? Digamos, ¿puede tener un revés esta situación a la que llegan personas que no eligieron eso tampoco? Y bueno, es lo que trabajamos y sí, es lo que nuestros equipos trabajan de forma muy comprometida para lograr esos cambios. Por supuesto que hay cosas que quedan y hay marcas que quedan durante toda la vida, pero sin duda se pueden generar proyectos cuando hay articulaciones y proyectos que realmente apunten a la calidad de vida de las personas con discapacidad, con enfoque de derechos, con perspectiva también de ciclo de vida y de generaciones, porque no es lo mismo tener 10 años que 20 años, que 30 años, y esto es importante porque tiene que ver también con la visión de la discapacidad, asociada a veces a son como niños, son todos niños, ¿no? Y no, bueno, estas son mujeres que tienen 25, 35 años, tienen una trayectoria también que tiene que ver con su propia condiciones de vida y su ciclo de vida, que nosotros también la queremos respetar y que también del Ministerio estamos trabajando en muchos proyectos que van desde ese lugar. Desde hace poco, bueno, el año pasado se firmó un convenio con INAU, que los hogares de población adulta que estaban en la órbita de INAU pasen a nuestra dirección justamente para ir de esta línea. Hay muchas cosas que hay que trabajar y también la concepción de ciertas cuestiones que tienen que ver con la discapacidad son claves. En las barreras actitudinales que hay asociadas a la discapacidad son las barreras más importantes y ahí tenemos para hacer un trabajo toda la sociedad, ¿no? Y lo importante también que se animen a denunciar. Esto de, ¿no? Esta señora, esta vecina que pudo denunciar, acercarse a los dispositivos de denuncia que existen para todas las mujeres, también para las personas con discapacidad. Nuestros equipos trabajan con todos los equipos de mujeres, de Fiscalía, del Ministerio del Interior y acompañan los procesos de estos equipos en lo específico de la discapacidad. Karen, pensando en que recién lo mencionaba, son mujeres entre 25, 35 años, situaciones que no deben ser de ahora, sino que se estima que tienen larga data, seguramente de toda su vida. ¿Por qué el Estado demoró tanto en llegar allí? ¿Tuvo que esperar a que una vecina denunciara esa situación para poder acceder a esa realidad y poder ayudar a estas dos personas? Seguramente esto también será parte de la investigación. Lo que sí podemos decir nosotros que en el año 2020 nosotros habíamos recibido la situación, por distintas formas recibimos situaciones complejas, sea por denuncias, a veces hasta denuncias anónimas. Habíamos intentado tomar contacto con ellas, no fue posible, sí denunciamos la situación a la justicia y avisamos de que estábamos buscando el paradero de estas mujeres porque no las encontrábamos y sabíamos que había algún indicador de vulnerabilidad sin saber si había alguna situación de violencia. Y bueno, finalmente hoy apareció esta situación, pero sí había y hay trabajo del Estado que se ha realizado. Falla igual, demora 2 años desde que se denuncia y se empieza a investigar hasta que efectivamente sea con esta situación de horror. Porque claro, la realmente es de 2 años de horror, sí, claro. Sí, hay algunas actuaciones que se han realizado y es verdad que a veces es difícil poder localizarlas. Y bueno, evidentemente siempre hay muchas cosas para mejorar. De hecho, por eso nosotros también, dentro de la Dirección de Discapacidad, tenemos un equipo especializado en esto, porque si bien hay equipos que trabajan las situaciones de violencia, ¿no? Como cualquier situación de violencia asociada a las mujeres, entendimos que era necesario crear un espacio específico en lo que respecta a la discapacidad, también para trabajar con los equipos que reciben estas situaciones y cómo detectarlas también, porque a veces también se hace difícil en esto de una persona que no se comunica o cómo se comunica, es difícil poder detectar estas cosas. Sí, claro, como ciudadano duele porque una oportunidad de mejora es la vida de un compatriota o una compatriota. ¿Advierten que hay más situaciones similares, que hay dificultades para llegar? Sí, nosotros tenemos muchas situaciones a las cuales sí llegamos y de hecho las tenemos en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que venimos trabajando y seguramente sí hay muchas situaciones que no estamos llegando y que bueno, estas instancias también sirven para que la población sepa que hay espacios, ¿no? Y que trabajamos con estas situaciones y que acudan al Ministerio para que nosotros también podamos llegar y conocer las situaciones que pasan y poder revertirlo, ¿no? Porque a veces pasa que no tenemos conocimiento y bueno, la idea es poder abordar cada una de las situaciones y que mejoren la calidad de vida y por supuesto revertir las situaciones de violencia. Tú sos la directora de discapacidad del MIDES. Mucho se ha hablado en este tiempo, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cuidados, los llamados perfeccionar el programa
pero también hay ciertos reclamos de personas que dicen, bueno, yo tengo discapacidad, pero no tengo ese acompañamiento, no tengo esa persona para que no sé, me acompañe al aula, me acompañe en el día a día. ¿Cuándo efectivamente se va a poner en práctica eso, teniendo en cuenta que ya estamos ingresando a la mitad de este periodo de gestión? Bueno, ahí yo quisiera hacer una referencia que también me parece importante. Cuando hablamos, hay dos conceptos que son distintos. Uno es la discapacidad y otro es la dependencia. No todas las personas con discapacidad están en situación de dependencia. Pero muchas de ellas sí. Muchas de ellas sí. Entonces, en ese caso, el sistema de cuidados, bueno, la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad tiene dos direcciones, la de cuidados y la de discapacidad. Se está trabajando fuertemente para poder dar respuesta a esas situaciones, porque hay algunas situaciones irregulares del sistema que se está trabajando para perfeccionar y ya se está avanzando en planes pilotos vinculados a eso para dar respuesta. Y hay otros programas que sí nosotros tenemos que apuntan a la situación de dependencia, vinculado a educación, a empleo, a cuestiones que tienen que ver con las actividades en la vida diaria en domicilio. Y lo que invitamos a la población es que ante la duda se comuniquen con nosotros y que siempre tratamos de buscar respuestas a cada una de las situaciones, por más que a veces no sea tan inmediata como quisiéramos, como en este caso, porque significa que hay que repensar algunas cuestiones y trabajar para mejorar, para llegar a mayor cantidad de gente, pero tenemos otras que sí existen y que ante la duda y cuando hay necesidad se acerquen a nuestras oficinas. Y sí quisiera decir otra cosa que tiene que ver también con esto de la discapacidad. Nosotros estamos trabajando en lo que es el baremo único de discapacidad, que el nombre suena lindo, pero en realidad para hablar, para que las personas nos entiendan lo que significa, es que hoy las personas con discapacidad para acceder a un derecho, a un recurso del Estado, tienen que transitar los distintos organismos y cada organismo valora la discapacidad de forma distinta, ¿no? Eso significa mayor tiempo, demora en el acceso. Lo que nosotros estamos trabajando con el BPS, con el Ministerio de Salud Pública, el MIDES y la cooperación internacional junto con la sociedad civil, en crear un instrumento único de medición que permita facilitar el acceso y los recursos que tiene el Estado. Eso para nosotros es un hito, es una reivindicación histórica de las personas con discapacidad y además también está por ley y realmente lo que nosotros queremos es llevar acciones, todo lo que está por ley, plasmarlo y que llegue a la gente. Y esto es un instrumento que va a permitir facilitar muchísimo el recorrido y el acceso a los derechos vinculados a los recursos que tiene el Estado. Y aprovecho, pensando un poco lo que tú mencionabas, ¿qué valoración se hace desde el MIDES, desde la Dirección de Discapacidad, de la aplicación de la ley de acceso laboral para personas con discapacidad, que los colectivos insisten en que no se está aplicando, no se cumplen con los cupos? Bueno, ahí nosotros estamos trabajando mucho, sobre todo con la Oficina Nacional del Servicio Civil, en un paquete de medidas que próximamente vamos a difundir, los que van desde cambios normativos hasta medidas concretas de formación de personas dentro de cada organismo del Estado que funcionen como articuladores entre nuestros equipos especializados, porque muchas veces, esto que yo planteaba de las barreras actitudinales, muchas veces para las inclusiones, una de las principales debilidades son a veces los propios compañeros de trabajo, los mandos medios, y en realidad hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la capacitación y la formación y la sensibilización. O sea, la ley no se está cumpliendo entonces. En algunas, no todos los organismos lo cumplen, algunos sí, otros no, pero sí falta mucho para el cumplimiento, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque ustedes saben que la cuota está para el ámbito público y privado y sí hay mucho para hacer y nuestro equipo de empleo está trabajando fuertemente con todos los organismos para poder lograr mayor cumplimiento. Karen, ya tenemos que cerrar, pero quería preguntarte una pregunta más sobre el caso de esta familia. ¿Qué pasa con el resto de los integrantes de la familia desde el MIDES? Porque acá estamos hablando de victimarios, víctimas también, ¿no? Había por ahí un hermano de 13 años, menor de edad, otros integrantes de la familia que aparentemente se fugaron cuando apareció la policía. ¿Cómo se hace el seguimiento del resto de la familia? Bueno, ahí a partir de también, así como nosotros nos llegó un oficio y otros organismos que también seguramente estarán trabajando y bueno, hay cosas que se van a desprender en los próximos días propiamente de la investigación. También cuando les puedan tomar declaración y otros componentes, esto se seguirá trabajando y bueno, continuaremos apoyando en lo que corresponde. ¿Preocupa este caso como punto de partida para que surjan otros? ¿Estiman que puede haber situaciones de similares características tal vez en esas zonas más alejadas del centro, de las capitales departamentales? A nosotros nos preocupa
nos preocupa y hace varios años que nos viene preocupando esta cantidad de situaciones similares. Por eso es que formamos equipos especializados y con nuestros referentes territoriales a lo largo de todo el país. Trabajamos con otros equipos, que sea de otros organismos del Estado y también con la sociedad civil, vinculado a lo que tiene que ver con la violencia y discapacidad. Trabajamos también en esto de conocer algunos indicadores para capacitar al personal de la salud, que muchas veces es el primer lugar donde acceden y llegan estas mujeres, ¿no? Nos preocupa hace mucho tiempo, no es un punto de partida, trabajamos fuertemente, obviamente queremos que el punto de partida es porque capaz que a partir de este caso que se dio a conocer públicamente, ¿pueden empezar a surgir otras denuncias? ¿Han recibido otras de similares características en esta semana? No, en esta semana puntualmente no, pero sí puede ser que a partir de esto y que haya tomado todo este conocimiento y que también se ha dado este lugar desde la prensa, aparezcan otras situaciones y bueno, nosotros estamos preparados para recibir y poder trabajar cada una de las situaciones y que bueno, invitamos también, no solamente si hay mujeres que están siendo víctimas de violencia, que se acerquen a los dispositivos o a los vecinos, como lo hizo esta señora, o otros equipos de trabajo que sepan que hay un equipo que está trabajando este tema y que bueno, que la idea es poder llegar a evidentemente va a ser imposible llegar a todas, pero sí que sepan que hay recursos del Estado para trabajar esto. ¿En qué está la reapertura del Centro Cachón? Que Bueno, tan polémicamente cerró y se había anunciado la reapertura. Sí, en realidad nunca cerró el centro siguió en funcionamiento, sí, se vio disminuido la atención en época de pandemia. Lo que nosotros ahora estamos haciendo es una mejora del punto de vista de la infraestructura. Empezamos hace una semana las obras a través de un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La idea es mejorar lo edilicio, pero también estamos trabajando en lo que tiene que ver con la incorporación de recursos humanos especializados, no solamente en equipos sociales, sino también un convenio con la UDELAR vinculado a terapia ocupacional, que es una herramienta fundamental en esto de las habilidades de la vida diaria y en el componente que yo les decía, en esto de la vida independiente, la educación y el empleo son centrales y la idea es que en nuestros centros de rehabilitación, tanto en el Cachón, vinculado a discapacidad visual, como en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas, vinculado a discapacidad motriz y en lo que tiene que ver con la discapacidad física, que puedan salir también con proyectos de empleo o socioeducativo que permita una mayor vida independiente. ¿Para cuándo va a estar funcionando plenamente? Bueno, esperamos que culminen las obras van a llevar un tiempo porque había muchas cosas para hacer, los recursos humanos están por incorporar y también estamos haciendo un curso de personas, de instructores de natación y movilidad, que el curso va a salir también próximamente, para formar gente en el interior. ¿Este año? Sí. ¿Este año se abre, entonces? Sí, el centro ya está abierto. Digo, pero acondicionado de esa manera para que se ponga... La obra esperemos que esté en un mes, 2 meses, que ya esté terminada. Y los concursos, hay llamados que son por concurso, que se están por publicar, y otros recursos que ya están incorporados. Y en el interior queremos capacitar gente, porque muchas veces nos pasa de que no hay gente formada, entonces queremos contratar y no tenemos. Entonces vamos a hacer un curso de formación para rehabilitadores en el interior, para que podamos llegar a más gente y puedan recibir la rehabilitación que corresponde. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, a las órdenes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la directora de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, Karen Sass. Ya son las 9 de la mañana, 41 minutos, momento de hacer una pausa. 22 grados, ya volvemos.